Bienvenidos al Catecumen, un aplauso, señores. Hoy desde una casa diferente, hoy estamos en Michelin Studio. Gracias a los muchachos que nos colaboraron hoy para hacer este contenido desde aquí. Y damos las gracias que ustedes están aquí con nosotros una semana más. Si no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba, dé like, comente y comparta, porque así es que podemos crecer y que otros puedan ser certificados con este contenido. Así que hoy tenemos un contenido, como siempre, cada semana muy especial. Así que no se mueva y espere lo que tenemos para hoy. Y tenemos dos invitados especiales, sumamente especiales. Tenemos a Omar Gómez y tenemos a Megan Matos. ¿Quiénes son ellos y qué hacen ellos? Que lo digan ellos, porque si hay un problema con título y asunto, que Nuria se encargue de ellos. Ya tiene los nombres por lo menos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con Omar. ¿Quién es Omar? ¿Qué hace Omar? ¿A qué se dedica Omar? Bueno, yo soy Daniel Omar Gómez Sosa, soy docente, graduado en Biología y Química de la UAS. Así que no tengo problema con eso. Ok. ¿Qué tiempo tiene educando? Bueno, en aula tengo desde el 2004 y en el sector público desde el 2010. Así que tengo unos cuantos años. Pero son unos años cómodos. Bueno, aparenta que tiene tantos años. ¿Sí? Empecé joven. Por la gracia de Dios. Amén, amén. Y tenemos Megan Matos. Megan Matos, ¿quién es Megan Matos? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué no ha hecho? Bueno, Tengo el número aquí de Nuria. yo soy psicóloga clínica, terapeuta de adolescentes. Aunque me formé para niños y adolescentes, me incliné más por el área de adolescentes. También estoy en un colegio como orientadora. Y también ahora, algo que se agrega es que soy docente en UNIBE. Okay. Para los que van a formar en psicología clínica. Excelente. Hey, tenemos otro nivel. Hablando aquí, gente preparada. No es loco, ¿no? Cualquier cosa. Bien, no sé si ustedes saben, pero si siguen nuestro contenido, que yo sé que si no lo siguen, lo van a seguir de ahora en adelante. Nosotros nos caracterizamos, el propósito de este proyecto es poder ver la fe cristiana de una manera más práctica, más sencilla. El catecúmeno significa ver a alguien que está siendo instruido, que está aprendiendo. Y para aprender sobre la fe hay que verlo también en el día a día. ¿Qué es la fe? Y es lo que realmente demuestra cuando Cristo vive en nosotros y que el Evangelio vive en nosotros. Y que estamos haciendo la obra de Cristo. Así que nosotros tratamos temas tal vez poco peculiar, que la gente otros tal vez no tocan o hacen silencio, pero que son necesarios hablarlo porque desde nuestra perspectiva entendemos que son competentes a la fe cristiana y a nuestra labor como iglesia en la sociedad. Por eso hoy vamos a hablar sobre el tema de la violencia en las escuelas. Violencia que hemos estado viendo aquí en República Dominicana, incrementada a nivel mayor, o no sé si es exposición por el tema de las redes sociales. En el mes pasado fue totalmente desastroso los actos delictivos que pudimos ver. Joven con un brazo menos, muerte de un niño a otro por una golpiza y un sinnúmero de casos, ¿verdad? Que son muy, muy penosos y hay mucha violencia. Yo no sé cómo usted estudiaba, pero cuando yo estudiaba, yo recuerdo que en mi liceo se peleaba mucho. Estudié en el Liceo Ercilia Pepín de San Francisco de Macorís. Suena a Liceo Caliente. San Francisco, ya tú sabes. Hacían huelga y todo, había grupos estudiantiles incluso. Yo recuerdo una vez que antes de la hora de la bandera, eso es muy temprano, o sea, estamos hablando de 7:45 de la mañana, porque a las 8 se levanta la bandera, hubo un pleito en el segundo nivel, cerca de mi curso, de dos muchachos. El pleito fue tan fuerte que al final quedó evidencia de pelos en los pasillos. Así que fue un bien fuerte, ¿verdad? Y esa violencia en el centro educativo se veía, pero no era como tanto como tal vez se está hablando actualmente. En su experiencia, en la experiencia de ambos, comenzamos con Omar, porque Omar tiene contacto directamente con el sector público. ¿Cuál es su opinión o su perspectiva de esto que está sucediendo?
Bien. Lo que vemos en la escuela es simplemente un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Tenemos una cultura donde los conflictos se resuelven con la violencia. Si te das cuenta, en esta semana alguien rozó un vehículo y ya tú sabes dónde quedó. Es decir, el dominicano no ha aprendido a resolver los conflictos sino es a través de la violencia. Y eso se refleja en la escuela. Es verdad, en los centros donde quizás nosotros estudiamos se peleaba, pero también el factor tecnológico, cada estudiante lleva un aparato y inmediatamente el estudiante de ahora no razona, no piensa mucho en cuanto a que si ese contenido le va a afectar a alguien de manera negativa. Así que inmediatamente hay un problema, el muchacho va a estar grabando, va a grabar. Y por eso esos pleitos de los cabellos... No están prohibidos los dispositivos electrónicos en tiempo de clase, ¿no? Eso va a depender de las políticas internas de cada centro educativo. Nosotros este año ya tuvimos que prohibirlo porque nos estaba ocasionando muchos problemas. Los últimos problemas que tuvimos de violencia en el centro donde yo trabajo fue por un artefacto electrónico, entiéndase un celular. Y tuvimos que reunirnos el equipo de gestión, reunirnos los maestros y dijimos, señores, ¿qué podemos hacer? Prohíbanlo. Y eso nos ayudó a mermar. Teníamos bullying muy fuerte. Cuando el director fue a la fiscalía, le dijeron, no, si un padre no hace la acción, va y pone la denuncia, ustedes como centro no lo pueden hacer. Es decir, que nosotros como centro educativo estamos atados. De la mano atada. Es decir, no podíamos poner una denuncia. Y cuando prohibimos los celulares, por lo menos desde ahí, las fotos de los estudiantes dentro del centro dejaron de subirlas. Y al parecer la persona que supuestamente administraba la página de Instagram no era de allá, pero había muchachos de allá que sí la alimentaban, sí le daban el contenido. Y en una de esas requisas que se hicieron, pudimos identificar mensajes que solamente esos estudiantes tenían, los padres nos dieron el apoyo y como a los 3 días desapareció el contenido, borraron la página y por lo menos tuvimos paz en ese sentido. Pero eso es algo interno de cada centro educativo. Se está haciendo muy común, casi todos los centros en el distrito que yo trabajo, en este año sí la prohibieron y eso nos ha ayudado un poco. Es decir, que la violencia y estos casos sí son reales, no son un tema de percepción, como así dicen algunos. Claro, es más que percepción. Yo creo que lo que sale en la prensa es mucho menos lo que pasa en la realidad. Es decir, yo me he visto en situaciones donde van personas fuera del centro a amenazar a estudiantes. E imagínate, te llega un tipo con una pistola. ¿Qué tú haces? No hay manera de tú entrarle a eso. Lo único que tú le puedes decir es al estudiante, hazme el favor y entra. Cuando un problema es entre estudiantes, hay más control, porque los maestros tenemos y los directores y el equipo de gestión tienen control de ellos. Es decir, cualquier problema con los estudiantes, ya tenemos el expediente ahí, llamamos a los padres, podemos resolver más rápido. Pero el lío se complica cuando hay personas externas del centro, alguna banda viene a buscar un conflicto. Y en los últimos años, en el centro donde yo trabajo, los problemas fuertes se dieron así. Personas que el fin de semana el muchacho estaba en una discoteca, estaba en un barrio por ahí, le rozó a alguien, el hermano le rozó a alguien. Y después se pelearon porque fueron allá a buscar el pleito allá. Una preguntita rápido ahí. Como usted tiene mucho tiempo ya siendo docente, ¿dónde usted puede identificar que cambió? Porque en lo que a mí respecta, hubo un tiempo en el que las peleas uno las consideraba hasta de que sana, porque era la trompa. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que contribuyó a que eso mutara, vamos a decir, cambiara? Que ahora, en cualquier centro, te sacan un punzón, hasta arma de fuego. Entonces, claro, es un reflejo de la sociedad, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Porque siempre ha habido violencia. Sí. Siempre ha habido, pero ahora la violencia está muy, 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 muy peligrosa. O sea, sí, es peligrosa, pero ahora es aún más. Es cierto. Mira, a veces una de las cosas que más me sorprendió este año era que los estudiantes que tú menos pensabas, los que eran
cerebrito, estaban involucrados en problemas de esta naturaleza. Y antes tú y yo nos íbamos a la trompada, después nos arreglábamos y ya. Ahora se pelea mucho en grupo. E inmediatamente alguien le rozó a alguien, pues toma un celular, llama a unos amigos y al poquito rato tú tienes en el centro. Una vez teníamos nosotros 35 gente esperando que salieran los muchachos. 35. ¿Y cómo resolvimos? Y ahí habían palos, ahí había machetes, ahí había cuchillos. ¿Cómo resolvimos? ¿Llamamos a la policía? Llamamos a la policía. Y no despachamos hasta que se fueran los muchachos. ¿No hay una policía escolar, no? Sí, hay una policía escolar, pero no hay para todos los centros. Entonces, en los centros privados no. Ni para todos los centros públicos. Entonces ellos están como ahí, cuando hay ciertos problemas en ciertos lugares, ellos van, porque se llama, y ellos van, pero no se quedan fijos. En el caso de nosotros no hay policías escolares fijos. Hay algunos centros que sí hay fijos, pero son muy pocos. Es decir, la mayoría son 2 o 3 policías para ellos. Bien, y desde el punto de vista de Megan como terapeuta, ¿cómo ve? ¿Has tocado tratar casos de muchachos con esta tendencia de violencia? ¿Son muy comunes? Mira, realmente son comunes y yo me voy más a la familia y el estilo de crianza. O sea, cuando yo tengo un chico, un adolescente, en el caso mío, que es con lo que más yo trabajo, yo veo mucho y evalúo cómo le educan estos padres. Y muchas veces el papá o esa mamá lo educa con un estilo de crianza bastante autoritario, agresivo, donde la pelea es el primer recurso. Digo el primer recurso porque yo sé que como país tenemos el castigo físico todavía normalizado y hasta validado, pero es el primer recurso. Pasó cualquier cosa y... Un chancletazo. Un chancletazo. Pasó cualquier cosa, dijo algo descompuesto, pues un tapaboca. Cualquier cosa es violencia. Entonces, de alguna manera yo le estoy enseñando, como dijo Mar ahorita, que los conflictos se resuelven con violencia. O sea, yo misma le pongo en contacto a los padres y a que ellos mismos reflexionen. ¿Qué ustedes le quieren enseñar a su hijo? Que cuando tenga un conflicto con alguien le diga algo mal, le dé un tapaboca, porque eso es lo que le estamos diciendo. O sea, el modelo le está enseñando a hacer eso. Entonces, ahí ellos se ponen como un poquito, espérate, no, eso no es lo que yo quisiera. Yo quisiera que él aprenda a hablar las cosas y a resolverlas conversando, como los adultos se supone que lo deberíamos hacer. ¿Hay algún caso crítico bien crítico que tú hayas tratado, que ha sido bien difícil, como todo, si es crítico, ¿verdad? Es difícil, que te has dicho, este es un hueso duro de roer, y si pasó, ¿cómo pudiste salir a flote con ese caso? Pero a nivel de violencia física. A nivel, sí, de esa conducta violenta de... Bueno, ahora mismo es un caso actual que tengo, donde el papá lo agrede a este chico, tiene 13 años, y lo agrede cada vez que hace, por ejemplo, no arregla la cama, si él le pide que barra, no barre, y entonces ahí él... Doctora, le tuve que dar. Yo sé que usted me dijo que no le diera, pero le tuve que dar. Entonces, estamos todavía en un proceso de psicoeducación antes de llegar a medidas, porque lo que me corresponde es que si esto se prolonga en el tiempo y él no asume como que este comportamiento no es adecuado, pues yo tendría que denunciarlo a CONANI, porque realmente ya iría a lo que es maltrato físico. Pero estamos todavía educando a este padre, porque es muy común en esta sociedad y por cada caso de pela, no necesariamente uno va a recurrir a CONANI, porque si no casi que la mayoría de la familia dominicana tuvieran todos los padres ahí con una denuncia, sino que le damos la opción, la posibilidad de que adquieran la herramienta que uno le está diciendo. Hasta ahora un caso nuevo, o sea que vamos a esperar que se desarrolle, si no, esa sería la medida que yo tendría que utilizar. Lamentablemente, el recurrir y hacer una denuncia de este tipo. Ok, vamos a ponerlo en contexto eso un poquito. Para ustedes dos, en la iglesia, en la iglesia, ¿ustedes han visto casos de violencia? Así tanto, vamos a poner, porque hay muchos tipos de violencia. O en el mismo liceo también. O en el mismo liceo o la consulta, si hay niños con esa tendencia de padres creyentes. Exacto, exactamente. O sea, si hay alguna conducta violenta fuera de lo... La violencia no debe ser común, pero sabemos... ¿Verdad? Aquí está normalizada la violencia. Exactamente. Bueno,
Uno se sorprende muchas veces, porque cuando uno indaga y ve de dónde viene el trasfondo del estudiante, a veces tú te das cuenta que el muchacho, el papá es pastor, o su familia profesa la fe cristiana, evangélica, y uno se sorprende lo que tú ves en eso. Así como nuestra compañera acaba de indicar, uno ve muchos casos he visto abandono. Es decir, que las familias cristianas no están exentas a esa problemática. No, claro que sí, claro que se están comportando casi igual que como una persona, como si la familia no profesara la fe cristiana. Entonces, a veces no noto la diferencia, porque a veces somos muy buenos yendo religiosamente a la iglesia, pero esa fe no se transmite en el aula. Wow. Eso no se transmite en el aula. Repítalo para coger ese Lo que tú ves en la iglesia, muchas veces los muchachos que son evangélicos, ratatá, que tú te notas físicamente que van a una iglesia pentecostal, académicamente, ni en su conducta, muchas veces no se comportan como el tipo de fe que dicen profesar. No. Ustedes entendieron, pueblo. Nada Pero más no es a la también iglesia. quiero hacer un comentario ahí. Muchas veces, y lo vemos en la misma Biblia, el hecho de que yo sea creyente no necesariamente me llego yo con todas las habilidades para ser buen padre. Ustedes ven el caso de David, el caso de Elí con sus hijos, que los hijos eran unos, ¿verdad? Desgraciados. Con la Biblia ahí. Pero no necesariamente porque yo sea creyente o tenga el cargo que sea en la iglesia, eso me da a mí la potestad de ser buen papá. Eso va muy más atrás, cómo me criaron a mí. Sí, pero hay un tema también de principio bíblico. O sea, aunque tú no tienes todas las herramientas, hay principios bíblicos por donde tú te guías. Y la labor de padre no es una labor fácil, eso lo tenemos claro. Pero preocupa mucho que ni siquiera, como dice por ejemplo Omar, que aunque de verdad que tú no tienes todas las herramientas, pero si tú por lo menos tienes el fundamento de la fe cristiana que se mueve por unos valores, por lo menos esos valores deberían por lo menos visualizarse un poco. Pero lo que pasa, Eric, que ya entiendo lo que ella dice. Además de ser cristiano, primero somos humanos. Y como tú vienes con tu crianza, es como cuando tú no puedes dejar de hacer algo. Tienes problemas con eso. Si tú vienes de un trasfondo violento, aunque tú vengas a Cristo, Él tiene el poder. Sabemos que Cristo lo puede todo. Pero va a ir transformándose en un proceso que puede incluso necesitar atención profesional, aunque haya venido... Y a todo esto, Anthony, o sea, si yo no me doy cuenta, yo no puedo mejorar algo. O sea, es como decía Anthony, si yo vengo de un trasfondo violento, probablemente yo esté replicando esos mismos míos y yo ni cuenta me esté dando. Creo que la iglesia debe, principalmente las nuestras, las pentecostales, ser más consciente sobre... ¿Usted es pentecostal? Claro, Asamblea de Dios. Conscientemente de lo que debo darle a mi congregación. Y respecto a los padres, date cuenta que hay una sociedad de caballeros, una sociedad de damas, pero se le enseña a las damas a ser madres, cómo criar. O se le enseña a los padres cómo criar, cómo enseñar, cómo darle buen ejemplo, cómo criar adecuadamente a tus hijos. Creo que eso no lo estamos haciendo. Y si empezamos por ahí, si empezamos a identificar, oye, tengo 6 padres, 7 padres aquí en esta iglesia, en vez de vamos a hacer algo, vamos a instruirlos, no solamente una vez al año cuando se hace una semana de la familia, sino que haya un programa más profundo y que se trabaje de manera más directa a esa familia, de que ese hombre pueda cumplir el rol de padre. Y yo te aseguro que la sociedad va a empezar a cambiar de manera positiva. Entonces podemos decir que la iglesia en cierta medida tiene responsabilidad de que esas conductas sean mayores, en esa conducta de violencia, de falta de asunto en los padres, porque no le da a su gente esa formación. ¿Tiene la iglesia responsabilidad en esa parte? O sea, o pudiera aportar más de lo que hace en esa parte. Desde mi punto de vista, sí. Es decir, siendo más consciente en cuanto al trabajo que debo hacer. Es decir, a quienes yo tengo aquí. Vamos a formar adecuadamente a nuestros padres y a las madres. Vamos a formarlo bien. Es decir, como decía ella, la violencia es la forma de... Hizo algo,
Pero también hay otros padres también que van a donde yo trabajo, estamos al otro extremo. Cuando un padre te dice, ya yo la solté, ya yo estoy loco, así mismo, ya yo estoy loco porque alguien le haga caso y se la lleven para yo salir de este problema. A mí se me engrifan los pelos y digo yo, Dios mío, si él que es el papá, esa muchachita tiene 14 años y él dice que no es capaz, él no aguanta, que él está esperando que venga alguien y se la lleve, yo que soy profesor, ¿qué puedo hacer con esa persona que está, porque el papá dice, ya perdió el control? Ya el muchacho o la muchacha, a veces tú ves que se invierten los papeles. Cuando se sientan ahí en orientación, muchas veces las orientadoras ven acá, por favor, porque a veces los ánimos están medio cardeados y dicen, ven, por si acaso se arma para que me ayude a separar y esa cosa. Gracias a Dios no ha pasado, pero por si acaso. Y a veces tú no sabes quién es el papá o la mamá, porque los roles están invertidos. Es decir, además de que hay padres que son muy fuertes, estrictos en cuanto a la crianza, pero hay el otro lado, hay padres que son muy suaves, muy light, no hacen el rol que debe cumplir. Entonces tenemos ahí dos extremos. Porque también ese padre, por ejemplo, tal vez no quiere recurrir o no tiene como recurrir a una terapia. No hay límites, claro. Y en ese rol, ahí sí debería entrar la iglesia. La iglesia debería poder prestar un servicio. Claro, si valora ese servicio. El tema es, y ahí vamos, con el tipo de liderazgo de esa iglesia. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Hay un caso así como el que tú dices, y esa persona va a la iglesia. ¿Qué es lo que comúnmente el pastor hace o los hermanos? Vamos a orar. Orar y a reprender demonios. Vamos a reprender ese pichón. Sí. Entonces esa no es la solución. La solución es o que lo refiera a una profesional o que si el pastor, que algunos pastores lo hacen, han estudiado psicología, tienen cierto conocimiento, pues puedan dar un seguimiento más o menos óptimo. Pero es que la mayoría de las iglesias ni lo creen. Hay iglesias que dicen que no creen en psicólogos. Mira, ya tú sabes, entonces. Y un dato que no lo he mencionado. Hay centros educativos que hay escuelas de padres que a través de la ANMAE y la Unidad de Orientación y Psicología hacen la escuela de padres y lo gradúan. Es decir, el padre durante un año y pico, dura un año escolar, va tomando ciertos temas y al final lo gradúan y ese tipo de cosas. Entonces, desde el ministerio se hacen algunas cosas. No todas las escuelas lo hacen, pero sí he visto y he escuchado de centros educativos que tienen escuelas de padres. Ok, entonces, las iglesias, ¿ustedes creen, desde su punto de vista, han descuidado el trabajo a nivel social en la comunidad, con su gente y con las escuelas, en el caso de los que tienen escuela, liceo cercano? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que sí, porque no han atendido a las necesidades reales. Como la teoría es darle esto, oración, decirle que venga a discipularlo, darle seguimiento para que venga a la iglesia, pero a nivel práctico lo que necesita esta persona, aparte de Dios y de que necesite tener una comunión aquí en la iglesia con los hermanos y crecer espiritualmente, ¿qué realmente está necesitando esa persona como papá, como esposo? ¿Qué yo le puedo ofrecer? Entonces yo creo que ahí es donde la iglesia se queda como corta. Atiende una parte, pero la otra, que quizás es donde la persona tiene más necesidad y que por ahí también puede venir el evangelio a su vida, no le estamos dando esa prioridad. Cuando la misión de una iglesia se convierte en que vayan muchas personas a ciertos cultos y se vuelve a sí mismo, obviamente no está cumpliendo con la gran comisión. Estos temas deben traer a reflexión tanto al liderazgo, desde el más grande hasta el más pequeño, y ver cómo, si somos la luz y la sal de la tierra, cómo traemos esa luz y llevamos esa sal a esos lugares que realmente lo necesitan. Hay mucha necesidad. Y miren el ejemplo de Jesús, o sea, cuando Él vino aquí a la tierra y todos los relatos que vemos en los evangelios, Él atendía primero la necesidad de esa persona y luego quizá le daba la palabra o le daba alguna enseñanza, pero primero atendía la necesidad de esa persona en ese momento. Entonces, yo creo que como iglesia, ese es el foco que nos hemos perdido un poco por la misma monotonía, por la misma rutina, por lo que sea. Hemos perdido el atender a cada persona que llega a nuestra iglesia
su necesidad puntual, que esa es la que, ese puede ser como el enlace para llevarlo a Cristo. Y creo que en esta sociedad demandante mucho más. O sea, la gente está necesitada de respuestas que puedan suplir sus necesidades. Y la iglesia debería ser competente, sobre todo en estos casos. Porque ¿qué testimonio más bonito sería que una persona, por ejemplo, de tu sector, el más violento de tu liceo, de donde quiera que dar clase, que a través de una obra que está haciendo, un programa que está llevando a la iglesia a la escuela o en el sector, que él pueda tener contacto, pues el muchacho cambia de la noche a la mañana porque entiende que debe honrar a Dios con su comportamiento. Pero para que eso pase, tiene que la iglesia ver eso como que es algo importante para la iglesia y para el evangelio. La iglesia debe enfocarse en la gente, tú sabes. Y ahora, uno critica, pero también vamos a hablar de qué podemos hacer, qué solución podemos dar. Pero para mí, la iglesia se enfoca mucho en el culto a veces. Y debe enfocarse en la gente. Ahora, yo le hago una pregunta, porque hablamos de lo negativo, vamos a ver algo de lo positivo, a ver qué se puede emular de ahí. Para ambos, si han tenido algún caso de éxito, vamos a decirlo así, en el que un joven violento, ustedes le hayan dado seguimiento y lo hayan visto ya del otro lado como restaurado, una persona... Bueno, yo voy a hablar de un caso de una estudiante que era muy mala palabrosa, muy malcriada. Cuando llamé al padre, el padre dijo, esa hija suya, usted puede hacer lo que ella quiera. Si usted quiere, póngala en el sol. Y yo, señor, yo no puedo hacer eso. Eso fue en segundo. Y cuando llegué a tercero, de repente yo veo que la muchacha más callada, las malas palabras, como que no salen. Y de repente, como yo la llamé, ven acá, ¿qué pasó contigo? ¿Tú estás bien? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, no, me convertí. Y de verdad vi un cambio. Es decir, tuve que... Me llamó la atención cuando hubo un cambio real. Es decir, ¿sabe? Una persona prosaica. Todas las malas palabras que usted ha escuchado, y póngale un poquito más, esa se la decía a todo el mundo. Y nos respetaba. Y el papá lo que decía, usted es el papá, resuelve usted. Y yo, pero, tú sabes, obviamente, no podía responder con violencia. Y al fin y al cabo, es decir, una persona muy querida que cuando la veo, la aprecio muchísimo porque el cambio se notó. Es decir, allá en el centro, cuando empezamos, es decir, los centros educativos nuevos, una recomendación, no vaya a trabajar en un centro educativo nuevo porque lo llenan con todo lo malo que hay en otro centro educativo. Así que se pasa trabajo. Lo desechados de otro lado lo mandan por ahí. Y yo he tenido oportunidad de trabajar en 2 centros educativos nuevos y al principio había mucho conflicto. Te dije que llegué a ver pistolas, muchos muchachos afuera esperando. Y hoy en el día, tú vas al centro educativo de allá y los padres quieren que sus hijos estén allá. Porque dice, si está aquí es como si estuviera en mi casa. ¿Y qué han hecho ustedes para que eso cambie? Establecer normas. Cuando hay un conflicto muy fuerte, la familia tiene que participar. Y hasta que los muchachos no se comprometen claramente con llevar un clima de paz en el centro, ahí el muchacho mande los trabajos, hasta que los muchachos no puedan, hasta que el muchacho evidencie cambios. Y de verdad, un clima, claro, hay sus roces y de vez en cuando se quieren dar sus golpes, pero ha mejorado mucho allá. En el centro educativo de nosotros, ha mejorado mucho eso. Bien. O sea, ¿algún caso que tú hayas tenido, que estés teniendo o que hayas escuchado de...? Bueno, voy a hablar primero del centro educativo donde yo laboro ahora. Nosotros, igual que como dice Omar, nosotros implementamos lo de cultura de paz para prevenir en lugar de intervenir, porque quizás es más fácil, se dan una pelea, intervenimos y ya, se quedó eso ahí y seguimos con lo otro. Sino que hemos adoptado ese mismo estilo de convivencia de paz entre los mismos estudiantes. ¿Cómo? Primero dándole herramientas de empatía, que se puedan poner en el lugar de los demás, que puedan entender cómo vive el otro. Normas muy claras. En los casos que ha habido violencia dentro del recinto escolar, qué ha pasado y cómo todos los demás que han estado de alguna manera involucrados saben qué consecuencia tuvo ese agresor. Y una consecuencia totalmente como radical para que vean que haya violencia cero. O sea, no se permite ni porque fue que me equivoqué y me rozó. No.
ningún tipo de violencia es permitido. Si llegara a pasar, bueno, hay una expulsión, ya sea parcial, o sea, de un solo día, en algún lugar, o sea, se busca la manera de que el adolescente entienda, porque más en caso de adolescente, que de verdad eso no es permitido dentro del contexto escolar. Y eso, en este año escolar, por ejemplo, que terminó hace poco, caso de violencia así entre estudiantes, se puede contar con la mano. Okay. Yo creo que el manual de convivencia aquí en República Dominicana hay que revisarlo. Eso es un problema, son sanciones muy suaves. Muy leves también. Un estudiante puede matar a quien sea adentro y son 3 días de sanciones que tú puedes sacar a un muchacho. El muchacho puede ser una diablura. Entonces, tenemos que ayudar en ese sentido. Yo creo que la sociedad debe revisar porque obviamente no estamos en Suiza. Exactamente. Y tenemos hay un largo camino que recorrer todavía. Exactamente. Claro, el derecho de educación está por encima de todo, pero yo creo que si un estudiante tuvo un hecho muy violento, muy fuerte, creo que la mejor manera es que se le garantice el derecho de educación, pero en otro ambiente, en otro lugar, para que la paz pueda funcionar. Una compañera es hipertensa porque en Los Alcarrizos un muchacho de 12 o 13 años sacó un machete para otro profesor, para otro estudiante. Cuando ella vio eso, imagínate, una mujer no pudo, ella se desmayó. Wow. Y la suerte es que había un maestro que tuvo la valentía de intervenir y lograr, yo no sé cómo, quitarle un machete a un muchacho que estaba bien enojado para eso. La profesora, a partir de ahí, es hipertensa. Es decir, ¿cómo se pudo resolver eso? Eso llegó a fiscalía. Y la solución que vino de la fiscalía es que cada quien se fuera, porque había una banda. Tuvieron que desbaratar esa banda, cada quien se fue a un sitio diferente. Pero según el manual de convivencia, tú no puedes hacer eso en un centro educativo. Eso es porque la fiscal buscó la manera de cómo ayudar en eso. Entonces, necesitamos ciertas normas un poco más fuertes para eso. Pero que también, o sea, los casos que ustedes casi siempre han mencionado, o en el caso Omar, que ha mencionado, pues se resuelven. O sea, a mí me hubiese gustado también escuchar que alguno de esos casos, como el caso de la niña que mencionaste, se resolvió a través de una obra que hizo la iglesia, un trabajo que hizo la iglesia. Bueno, tengo ese. Entonces, para ir concluyendo ya, yo tengo una pregunta para ambos, de mi parte, yo no sé, Anthony, antes de recomendaciones finales, y es la siguiente. ¿Hay algún caso en el que ustedes, en su área de terapeuta o en la casa de docente, lo han tomado como muy personal y saben que algo más allá de la ciencia, más allá de la terapia, más allá de las normas de mi centro, yo he entendido que hay algo que necesitan de Dios y ustedes han tenido que comunicar parte de, o sea, tomar ese caso como yo voy a compartirle a Dios también a esta gente y cuál ha sido el resultado. Bueno, otro caso, allá hace 3 años, una muchacha, era terrible. Y un día en un culto, el Señor se metió, como decimos. Un culto en el centro. Hecho por los muchachos. Y de verdad, el cambio ha sido notorio. Ahora mismo es una influencer, está creciendo, se casó con un apóstol ahí de la ciudad de San Cristóbal. ¿Cómo? Y ha sido muy radical el cambio de esa joven. Es decir, si tú ves la trayectoria desde primero hasta tercero, y ella dice que ella nada más está esperando cumplir cierta edad para desacatarse. Y una semana antes, el Señor entró en su vida. Y de ese liceo puedo ver muchos muchachos que de un ministerio que tenían los jóvenes, allá muchos muchachos aceptaron a Cristo y cambiaron tanto académicamente como conductualmente. Creo que si la iglesia apoyara ministerios, y voy aquí a dar soluciones, si la iglesia apoyara ministerios que trabajaran dentro de la iglesia, dentro de las escuelas, con estudiantes, le iría mucho mejor. Es decir, habrían muchos testimonios de vidas cambiadas, porque lo he vivido. Okay. Pues en mi caso, a nivel terapéutico hay ciertas limitaciones porque, gracias a Dios, yo trabajo en un centro cristiano, pero si no fuera el caso, mis creencias no pudieran estar dentro de mi lugar de terapia. Pero en el caso de pacientes que sí vienen de una familia cristiana con valores, yo puedo introducir la parte espiritual, pero no en todos los casos, realmente. Pero yo me recuerdo un caso de un chico que ya se graduó justamente este año,
donde este chico tenía abuso de sustancias, marihuana, alcohol, una conducta bastante irrespetuosa con su mamá, porque vivía con su mamá. El papá vivía en otro lugar. Y a través de las mismas habilidades que se le dieron en terapia, más lo que decía, lo que esperaba el Señor de él en la Biblia, como hijo y como persona, como creyente, yo también pude ayudarlo a él a ver otras formas de cómo él expresar y canalizar sus emociones. Porque en el caso de él era mucho la ira. En todos los demás aspectos de su vida, él pudiera funcionar medianamente, ¿verdad? Bien, por así decirlo. Pero cuando le entraba la ira, pues era otra persona, se transformaba. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente la ira, el enojo puede ser, nosotros tenemos como esa diferencia. El enojo, todos nos podemos enojar. El mismo Jesús se enojó, nosotros como creyentes nos podemos enojar. Pero ya cuando llega la ira, puede llegar lo que es el pecado. Entonces, en el caso de él, hicimos esa comparación y él pudo darse cuenta donde era muy válido el enojarse en algunos momentos porque sus derechos no estaban siendo vulnerados, pero cuando él llegaba a un punto rojo, porque lo hicimos por colores, como un semáforo, cuando él llegaba a ese rojo, es donde entraba el pecado. Entonces, yo le dejaba permitido llegar al amarillo. Y ahí es donde él podía orar, hacer su pausa y hacer otras reflexiones que lo ayudaban a tomar conciencia y control. Bien, recomendaciones finales. A los padres, a los líderes juveniles, a los líderes de la iglesia. Pastores. Trabajen el sexting y el cutting. Eso está como la verdolaga en los centros educativos. Eso se ve muy frecuente. Allá se ha visto muchos casos y gracias a Dios lo hemos podido trabajar. La unidad de orientación y psicología han hecho un excelente trabajo. Pero desde ahí viene mucha extorsión, el bullying, porque a veces las imágenes llegan donde no tienen que llegar. Que estén vigilantes frente a eso, porque es muy frecuente esas situaciones dentro de las escuelas. Es muy común que los muchachos estén expuestos a pornografía, estén mandando imágenes que no deben estar enviándose entre sí y se están cortando mucho, así que ojo con eso. Pues yo a la iglesia le animo a que fomenten espacios donde puedan educar a la comunidad, a los padres en específico, porque ahí vamos a ver cómo la sociedad va a ir cambiando realmente y cómo tener ese enlace a la comunidad siendo un ente de verdad que podamos evangelizar. Y a los padres que puedan conectar más con sus hijos, pero de una manera adecuada. No desde el lado de la permisividad ni del lado del autoritarismo, sino desde el lado coherente, que así que le llamamos verdad ahora, desde ese lado donde yo pueda tener límites claros con mi hijo, pero que también tenga una confianza cercana con él para yo saber qué le pasa, por qué le pasa y cómo yo lo puedo ayudar. Bien, yo siempre he sido y he dicho y seguiré diciendo que el mayor impacto de la iglesia, el mayor trabajo de la iglesia no está en lo que pasa dentro de ella, sino fuera de ella. Y una iglesia se considera efectiva o no desde mi punto de vista, pero también yo creo que bíblico pudiéramos ver eso, es en lo que pasa más allá de sus miembros. Yo creo que escuchando lo que ustedes han planteado, pues realmente tenemos un hueco que podemos llenar y podemos aprovechar y contribuir a que la violencia, tanto en la sociedad como en las escuelas, pueda disminuir por el trabajo de la iglesia, por el trabajo que puede hacer Cristo en la vida de esos jóvenes, adolescentes y su familia. Así que yo creo que es un tema que debemos hacerle caso y poder como iglesia aportar sobre eso. Señor Anthony. Yo quiero pedirle a Megan principalmente, quiero que dé un mensajito a esos cristianos, porque hay congregaciones que se niegan a confiar en los psicólogos como en su aporte. Que ella sí, que ella le diría a ellos. Ellos no se dejan llevar del Espíritu Santo. ¿Qué consejo o qué ella le diría a esa gente que no confían en? Yo creo que una desinformación que tiene la iglesia, las iglesias que creen de esa manera, porque creen que la psicología tiene que ir por un lado y la Biblia del otro. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy terapeuta y soy creyente, no tiene que estar una cosa divorciada de la otra, para nada. Yo puedo perfectamente alinear las verdades bíblicas
con las habilidades que me dice que enseñe la psicología a una persona para que logre su bienestar. Entonces, yo creo que la desinformación es lo que ha tenido ese rechazo renuente a la psicología, porque entiende que va ahí en contra de lo que dice Dios y no necesariamente. Hay muchísimos terapeutas cristianos que ayudan a muchísimos matrimonios, familias, a encontrar de verdad ese equilibrio en esa familia, y lo hacen a través de las técnicas psicológicas que al final van muy guiadas a lo que están en la base bíblica. O sea que yo creo que el creer que es una ciencia también y que no tiene que estar divorciado a lo que ya ha dicho Dios en su palabra, nos ayuda a dejarnos guiar por una ciencia que de verdad lo que busca es que el ser humano encuentre ese equilibrio, y más como terapeuta creyente, que lo encuentre en Cristo. Entonces, no tiene por qué ir divorciado una cosa de la otra. Profundo. Sí, nada más que agregar. Esto fue, señores, el Catecúmeno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.